El conocimiento de esta civilización no se abrió al mundo hasta mediados del siglo XX, pero esta historia empieza mucho tiempo atrás. Después de la llegada de los conquistadores, los primeros evangelizadores vinieron hasta esta zona tratando de entender cómo comunicarse con los mayas. Fray Diego fue una persona que se dedicó a estudiar las escrituras mayas. Con el tiempo se dio cuenta de que no podía entender esos jeroglíficos y lo que hizo fue reunir todos los libros mayas donde estaban no solamente la escritura, sino además el conocimiento matemático, el conocimiento de los astros y los planos de sus construcciones, y quemó todo. De esa forma se perdió prácticamente la mayoría del conocimiento de la cultura, pero los mayas no solamente escribían en papel, sino que lo hacían en jeroglíficos, en piedra y pinturas, y fue eso lo que se sostuvo en el tiempo. A mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado ruso que peleaba en Berlín recuperó los códices mayas que tenían los nazis. A la vuelta en Rusia los estudió y logró descifrarlos. Fue la primera persona que lo hizo, pero el mundo no tuvo ese conocimiento hasta muchos años después, ya que este soldado ruso no podía salir de su país y lo hizo recién después de la perestroika, cuando ya era bastante mayor. En ese momento tuvo la posibilidad de viajar a México y de esa forma poder tocar con sus propias manos y observar lo que él mismo había descifrado. Se abrió al mundo de esta cultura ancestral y en ese momento nos dimos cuenta de que los mayas tenían conocimientos mucho más avanzados que el resto de las civilizaciones europeas. Si bien lo que quedó de las construcciones mayas son los grandes templos de piedra, en realidad las personas, los mismos mayas, vivían en cabañas como esta. Resulta que esto era mucho más cómodo porque las hacían de barro, caña y arriba hojas de palma. En verano esto era fresco, en invierno era cálido y de esta forma hasta los gobernantes de mayor rango vivían en estas chozas. La mayoría de los habitantes de las ciudadelas vivían por fuera y por dentro vivían solamente los gobernantes y los sacerdotes, pero todos utilizaban este tipo de construcción. Cuando los españoles llegaron a esta parte de la península de Yucatán, a diferencia de la gran Tenochtitlán que estaba en su máximo apogeo, la capital de los aztecas, en el caso de Chichén Itzá ya tenía más de 250 años. Estamos entrando a Chichén Itzá, atravesamos la selva y lo que empezamos a ver son grandes montículos. Estos montículos todavía no fueron explorados, los restauradores siguen trabajando en ellos y después de 90 años de restauración de esta ciudadela, recién entre el 40 y el 50% pudo ser descubierto. El resto está bajo tierra o en estos montículos cubiertos por la selva. Esta es una de las cientos de cuevas que se forman en la piedra caliza de esta zona y estas mismas cuevas puede ser que sean mucho más grandes debajo, corran ríos subterráneos y al derrumbarse formen los cenotes. Estas cuevas además, este tipo de formaciones, eran los que los mayas creían que comunicaban con el inframundo. Por lo tanto, ellos tenían una relación muy estrecha con este tipo de formaciones y desde acá, en muchos casos, llegaban a conectarse con el agua interior de los cenotes, en los cuales hacían sacrificios, entre ellos sacrificios humanos. Por lo tanto, todavía hoy hay muchas de estas cuevas que son inexploradas y es muy probable encontrar todo tipo de restos, ya sea de gran valor o incluso esqueletos humanos. Yo no me voy a meter a ver qué hay en estas. Vamos para allá. Se ve el nombre de este templo, Templo del Cenote Ixtoloc. Aquí está ese pozo. Y tenemos un segundo pozo, que es este, el Cenote Sagrado, el cual está conectado a la Acrópolis norte de Chichén Itzá a través de una ruta sagrada que se extiende 400 metros sentido hacia el norte y que conecta el Cenote Sagrado con el Acrópolis más importante de Chichén Itzá. Ahora, de ahí es donde probablemente deriva el nombre Chichén Itzá. En lengua maya, el primer vocablo chi significa boca, chen significa pozo, ¿sí? E Itzá fue el nombre de la tribu o de la casa reinante que gobernó aquí. Solo que los lingüistas aceptan de que el nombre Itzá está formado por dos elementos. Itz, que en algunas lenguas mayenses de Centroamérica se traduce como brujo, mago o hechicero, y la partícula a o ja, que significa agua. Entonces la traducción correcta de Chichén Itzá sería la boca del pozo de los hechiceros del agua o los magos del agua. Chichén Itzá.
El Imperio Maya tenía unos 500.000 kilómetros cuadrados y ocupaba lo que hoy son 5 países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice, y todo esto se hacía caminando. La única vía de comunicación eran los caminos que atravesaban montañas, selva y otros terrenos difíciles. Por lo tanto, hay que hacerse una idea de la importancia estratégica que tenían estas ciudades-estado, desde las cuales salían las órdenes para que después la gente fuera comunicándose entre sí por distintos puestos de avanzada hasta llegar a la otra ciudad. Las comunicaciones demoraban meses o años, y sobre esta base se formó este gran imperio que no solamente ocupó un vasto territorio, sino que además se encargó de difundir los conocimientos adquiridos en estos templos. Con los estudios de infrarrojo y la extensión de campos de cultivo que hay alrededor de Chichén, se calcula que en su época de mayor esplendor llegó a tener entre 30.000 a 40.000 habitantes. La ciudad pudo haber sido invadida por una fuerza contraria y al final arrasada, o inclusive pudo haber ocurrido también una revuelta civil interna. Tal vez la gente dejó de creer en sus gobernantes, un resquebrajamiento en su poder, y se rebelaron en contra de ellos, y al final la ciudad terminó siendo arrasada. Cuando los mayas abandonaron Chichén Itzá, la selva se encargó de recuperar el terreno perdido. Cuando los españoles llegaron e intentaron fundar una ciudad real en recuerdo de sus ciudades en Extremadura, en España, se sintieron bastante asediados por los mayas, que aún vivían alrededor de la zona arqueológica y que consideraban este lugar un lugar sagrado. Entonces los españoles, temerosos de ser emboscados, prefirieron abandonar la plaza, pero de hecho a la llegada de los españoles, Chichén Itzá ya se conocía. La memoria del pueblo maya nunca se olvidó de Chichén Itzá, pero ya había sido abandonada. Esta es la gran pirámide de Kukulcán. Desde este punto, desde este ángulo, se puede ver exactamente la serpiente que en determinada época del año se forma cuando el sol proyecta la sombra sobre la pirámide. Dentro de esta pirámide hay otra menor, y esto es porque los gobernantes, a medida que iban sucediéndose en el trono, tapaban lo que habían construido los anteriores y hacían una construcción mayor. Se fueron recuperando muchas, por ejemplo, de las esculturas que habían sido destruidas con el paso del tiempo, y de esta forma los arqueólogos, cuando entraron a excavar a esta pirámide, descubrieron la pirámide menor, y ahora se está reconstruyendo para saber cómo era exactamente la cultura anterior a la que conocemos hoy con las construcciones existentes. La llegada de nuevos gobernantes al poder marcaba el inicio de ambiciosos proyectos de expansión arquitectónica. Entonces, los templos más antiguos eran cuidadosamente recubiertos y usados como una base para sustentar una nueva construcción. Justo donde está el templo, aquí adentro, los arqueólogos encontraron un par de esculturas. Un abogado americano que se llamaba John Lloyd Stephens, que junto con un colaborador inglés llamado Frederick Catherwood, que era un artista, escucharon hablar de ciudades que se encontraban perdidas en medio de la selva en Centroamérica y decidieron embarcarse en esa búsqueda. Así se veía la pirámide en 1842, cubierta por la vegetación, abandonada. A partir de 1925, después de los trabajos de limpieza, se veía así la pirámide. En la fotografía de abajo se puede ver al pie de la escalinata, tallado en un bloque de piedra de media tonelada de peso, la cabeza colosal de una serpiente con la boca abierta y la lengua bífida de fuera. Este detalle solamente lo encontramos del lado de la fachada norte, por lo que suponemos que la fachada norte era la entrada principal. El día 21 de junio, que es el día del solsticio de verano para nosotros, si nosotros llegáramos a Chichén Itzá a las 5:45 am, podemos observar la salida del sol magníficamente orientada o alineada en Chichén Itzá. Nada es resultado de la casualidad. La gran pirámide de Kukulcán tiene 9 niveles. El 10º es el templo que está encima. En cada uno de estos 9 niveles vemos de cada lado de la escalera 3 marcas. En el último nivel hay 2. Esto suma 26 de cada lado y 52 en total. 52 era el número de semanas en que los mayas dividían el año.
Cada 52 vueltas el año volvía a empezar y el ciclo se repetía. Por lo tanto, esta pirámide entre tantos símbolos funciona como calendario, marcando en cada una de sus caras las 52 semanas anuales. Y cada 4 años, 4 caras de la pirámide, el ciclo volvía a repetirse, sumando un día que les quedaba de más. Por lo tanto, era un calendario perfecto, muy alineado con el calendario juliano que utilizamos hoy, con el cual los mayas calculaban sobre todo los ciclos de la cosecha, marcados en 2 épocas del año, con la proyección de las sombras sobre la pirámide que formaban la gran serpiente emplumada. Esto dependía directamente de su vida diaria, porque en el caso de que una cosecha saliera mal, sabían exactamente cuándo tenían que volver a plantar, y de no haber contado con ese conocimiento, podrían literalmente haber muerto de hambre. Dos veces en el año, el 21 de septiembre y el 21 de junio, durante los equinoccios, la pirámide proyectaba la sombra de la serpiente emplumada. En ese momento se pensaba que la serpiente salía de la pirámide, atravesaba el templo de Venus, y seguía luego más adelante hacia el cenote sagrado, en donde se sumergía, llegando al inframundo. De esta forma, los mayas marcaban el comienzo de cada estación. Kukulcán, el dios protector de Chichén Itzá, desciende desde los cielos a través de que es su templo principal. Solo que la peregrinación de la serpiente emplumada, Kukulcán, no termina aquí, en el mundo de los hombres, sino que ella se conecta a través de esa plataforma, llamada la plataforma de Venus, que desemboca hasta el pozo sagrado. Son 400 metros. Entonces era una vía sacra que la serpiente recorría 2 veces por año, porque al llegar al cenote ella se sumergía en las aguas que eran portal de entrada al inframundo, porque esto representa 21 de marzo, inicio de la primavera, 22 de septiembre, inicio del otoño, que encaja perfectamente en un ciclo agrícola hasta el fin de la época de la cosecha. Imagínense que, por desgracia, ellos tuvieran una temporada extensa de sequía. Era una sentencia de muerte. Porque aquí no tenemos ríos, no tenemos lagos, no tenemos lagunas. La única fuente de agua son aquellos pozos, verdaderos ríos subterráneos que corren debajo de la península. Es la única fuente de agua que tenemos, y la precipitación pluvial. Entonces ellos tenían que tener bien calculado cuando comenzaba la época de la plantación, preparar las tierras de cultivo, plantar y esperar las lluvias para obtener una buena cosecha. Por eso el culto a los dioses del agua, en este caso a la serpiente emplumada que representaba la fertilidad, era tan importante en Chichén Itzá. En 1905, un vicecónsul de los Estados Unidos llamado Edward Herbert Thompson, aprovechando su puesto político y la falta de interés del gobierno mexicano en el aspecto cultural en esa época, compra el exterreno de la hacienda de Chichén Itzá por un precio que ustedes no van a creer, $165 oro. Se compra todo Chichén Itzá y comienza a excavar los templos, excavaciones que no tenían nada de científico, ¿no? Él escuchó hablar acerca del ritual de los sacrificios de doncellas vírgenes que eran arrojadas al interior del pozo, cargadas de muchísimas joyas. Mandó a traer una draga, una pala mecánica que montó sobre una plataforma y comenzó a dragar la sedimentación del interior del pozo. Y del interior del pozo recuperó una enorme cantidad de objetos. Había elementos de oro, había de cerámica, había de jade, pero principalmente también habían cuerpos humanos. Nada más que el estudio de las osamentas nos indicaba que no solamente mujeres eran sacrificadas, también jóvenes, adultos, hombres eran arrojados al interior del pozo. Frente a la Gran Pirámide está el Templo de los Guerreros. Este templo es conocido como el de las 1000 columnas. En realidad son alrededor de 700 columnas, muchas de las cuales tienen tallas de cabezas humanas, cabezas de guerreros, y dentro del templo se encuentran tallas de serpientes emplumadas y sacerdotes. Se estima que este era un templo donde los sacerdotes, los gobernantes, se colocaban encima para impartir órdenes, pero además en la parte superior hay una gran piedra de forma horizontal utilizada para hacer sacrificios humanos. En ellos, los sacerdotes se comían el corazón del guerrero, y esto estaba directamente vinculado con la vida militar. Captores y capturados. Una presentación de prisioneros, de ahí viene el nombre de la Casa de los Guerreros. Estos prisioneros estaban esperando su turno para ser conducidos a la parte superior del edificio, en donde finalmente serían sacrificados. Podemos ver que hay 4 sacerdotes, señor, 2 aquí y 2 aquí de este lado, sosteniendo al individuo de ambos brazos y ambas piernas. Mientras que un 5.º sacerdote, que está parado aquí con un magnífico penacho en color azul, él está realizando una incisión a la altura del epigastrio,
o sea, aquí abajo de las costillas, para poder meter la mano a través de la caja torácica y tomar el corazón del pecho de su víctima. Chichén Itzá declaraba a través de este tipo de imágenes, de este tipo de iconografía, que era un estado militarmente poderoso. Tal vez las ciudades menores preferían pactar una alianza estratégica porque era mucho mejor vivir como un hermano menor a morir como un enemigo formidable. Pues era una demostración del poder que tenían los gobernantes de Chichén Itzá. Es impresionante pensar que distintas civilizaciones totalmente separadas, que nunca tuvieron contacto entre sí y que están ubicadas en distintas partes del mundo, por ejemplo la civilización griega o la maya, tienen cosas en común tan similares que a uno les da a pensar de qué forma se conectaron ellos o si esto está implícito dentro del ser humano. Muchos lo explican diciendo que hay culturas extraterrestres o divinas que fueron las que trajeron este conocimiento y por eso se repite en distintas partes del planeta. La otra manera es pensar, por ejemplo, que el mismo ser humano se comporta de manera similar en distintas situaciones, en distintas partes del mundo y en distintas épocas. Pongamos un ejemplo. Estamos ahora en el Templo de las Columnas, frente a la gran pirámide de Kukulcán, en el centro, en uno de los puntos estratégicos de la civilización maya. Y estas columnas formaban un gran área alrededor de un espacio central donde las personas se reunían para hablar de todo tipo de cosas. Esto pasa en México y esto pasa en la civilización maya, pero esto también pasa en la civilización griega, en donde los grandes templos, como por ejemplo el Partenón, se erigían en una altura y debajo, alrededor, había una gran zona de esparcimiento colectivo que se llamaba el ágora. Y el ágora era nada más y nada menos que un espacio similar a este. Un montón de columnas alrededor de una plaza central en donde estaban techadas, por lo tanto los ciudadanos se reunían debajo de esas columnas, se reunían en el ágora. Dos características demasiado similares en dos culturas totalmente diferentes, separadas por miles de kilómetros y por miles de años entre sí. Da para pensar y da para explicar de forma muy diferente dependiendo de la ideología de cada uno. Extraterrestres, forma de ser del ser humano, conexión más allá de las distancias y el tiempo. Cada uno lo va a explicar de la manera que le resulte más conveniente.